Buenas tardes. Quisiéramos iniciar esta conferencia de prensa refiriéndonos al principal problema que aparece reflejado en las distintas encuestas que se hacen en la población nicaragüense a lo largo de los últimos meses, como ha sido y va a seguir siendo en el caso de COSEP, el tema de cómo enfrentar el COVID-19. Es importante insistir en este tema, repetir y repetir, porque esta es una situación que está en proceso de crecimiento, todo lo contrario a lo que se pudiera creer que está en proceso de desaparición. En el mundo hoy estamos hablando de 13.445.000 casos, estamos hablando de 580.000 personas que han fallecido. En América Latina estamos hablando de que el 60% de los casos en el mundo están ya en América Latina, 6.888.000 casos, y el 64% de los fallecidos están en nuestra región, 288.000 fallecidos. De hecho, si dividimos el continente americano entre América del Norte y América del Sur, y Centroamérica como parte de esa América del Sur, obviamente, estamos aquí viendo que en el mundo Europa es la primera región con más contagios y fallecimientos, y luego ya América del Sur ocupa el segundo lugar y en tercer lugar va América del Norte. En Centroamérica estamos hablando al día de ayer en la noche de 130.387 casos y 3.493 fallecidos. Esto representa el 1.9% de los casos de América Latina y el 1.2% de los fallecidos. Y en Nicaragua las cifras oficiales son 3.147 casos y 99 fallecidos. Estamos hablando de 2.4% de los casos de la región centroamericana y 2.8% de los fallecidos. En el mundo, sin embargo, es importante ver cómo ha crecido el contagio diario. Hoy estamos hablando de 228.000 personas que se contagian todos los días, 15% más que en la semana pasada. Estamos hablando que en Centroamérica, sin embargo, en esta semana hubo una situación positiva en el sentido de que el número de contagios diarios esta semana se redujo en un 3.5% en relación a la semana anterior, y que en el caso de Nicaragua obviamente seguimos viendo pues una situación donde semana a semana aquí los contagios se reducen. Esta semana pasamos de 47 contagios diarios, la pasada 43 contagios diarios esta semana, un casi 9% la caída de contagiados. Y esto, por supuesto, es una situación que no hace clic con la situación que están enfrentando todo el resto de los países de la región. Importante destacar de que como una situación donde queremos, igual que la Organización Panamericana de la Salud insiste en que necesita ser informada por parte de las autoridades, pues nosotros queremos seguir insistiendo en sumarnos a que hagan las autoridades, que sean transparentes, que no es suficiente únicamente salir en una posición semanal dando a conocer cuántos son los contagiados, cuántos son los fallecidos, cuántos son en este sentido los que se recuperaron, con cifras que además no concuerdan con cifras como las del Observatorio Independiente, y que al final tampoco reflejan el monitoreo de qué está sucediendo en el sistema de salud público. No dicen cuál es el control de monitoreo de camas que están siendo utilizadas, que son las cosas que se requieren para poder tener información que ayude desde ese punto de vista a poder atender tempranamente el contagio y parar el contagio. Mencionaba ayer la OPS que ya hay 166 vacunas candidatas en elaboración y que más de 20 ya se están probando en persona. Y lo importante que destacaba, y que aquí es parte de esa información que requiere la ciudadanía, que requerimos los ciudadanos, decía la OPS que ya hay 30 países
que están trabajando en conjunto con la OPS de la región para que una vez que exista la vacuna se logre consolidar o se logre completar la ecuación, en el sentido de que 50% de la ecuación la representa la vacuna, pero el otro 50% la representa el acceso a la población de esa vacuna. Entonces ya hay 30 países que están trabajando de la mano de la OPS a través de un mecanismo que le llaman COVAX para asegurar que cuando exista una vacuna la población tenga acceso rápido a esa vacuna. En el caso particular de Nicaragua, insisto en lo que acabo de mencionar, siguen ellos demandando la información debida que permita realmente tener una apreciación correcta de cuál es la situación y no tener una falsa apreciación o un falso diagnóstico de lo que está sucediendo, que hace que las personas entonces no tomen las medidas correctas. En este sentido, queremos presentarles el video educativo que hemos hecho para esta semana y que de alguna manera recoge cuáles son las recomendaciones que la Organización Panamericana de la Salud está diciendo que tienen que hacer los países de la región para enfrentar el COVID en los próximos meses. ¿Cómo abordar los desafíos persistentes para controlar la pandemia de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud en los próximos meses? La prioridad absoluta es proteger a los médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud vulnerables, con equipos de protección adecuados. En adición al aseguramiento de equipos de protección, también es vital crear condiciones de trabajo seguras para todo el personal que está en la primera línea de atención y a los pacientes que atienden. También tenemos que combatir el estigma hacia el COVID-19. Solo seremos capaces de controlar la pandemia si las personas buscan ayuda cuando tienen síntomas. Esto permitirá rastrear los contactos y aislar los casos desde el principio. Lo que debe guiar el actuar de las autoridades son las evidencias, centrándose en lo que sí funciona y uniendo a la gente alrededor de estas acciones. Es su responsabilidad actuar de manera transparente y proactiva para responder adecuadamente en beneficio de la salud de la población. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de protegerse y proteger a los demás a través del lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. El llamado es a que todos debemos tener cuidado y a que entre todos nos ayudemos a superar la crisis. Como pueden ver, las medidas que está proponiendo la Organización Panamericana de la Salud son, en primer lugar, la prioridad absoluta, que es proteger a los médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud con los equipos de protección adecuados. Aquí en Nicaragua todavía nuestro personal sanitario no tiene esos equipos en las cantidades que se requieren. Adicionalmente al problema de que hay un tema relacionado con la misma seguridad que tienen que tener estos médicos si son pues afectados por la misma pandemia y cómo los cubre en ese sentido el seguro. El segundo tema es de qué forma se crean las condiciones de trabajo seguras para este personal y para los pacientes que atienden, que son atendidos por este personal. En tercer lugar, estamos hablando de la importancia de seguir combatiendo el estigma, porque la persona tiene que requerir atención médica, tiene que solicitar esa atención médica, no puede automedicarse. Y aquí queremos sumarnos al llamado del Comité Científico Multidisciplinario que ha hecho esta semana para que las personas con síntomas no se automediquen, invitarlos a que ocupen todos estos números que existen hoy, que están disponibles, que han hecho la Unidad Médica Nicaragüense, el Comité Científico Multidisciplinario, otros esfuerzos que existen de parte de otros grupos médicos, alrededor de que las personas puedan llamar y de esa manera ser atendidas y poder tomar la decisión correcta. Aquí el llamado, insisto, es a la no automedicación. También desde ese punto de vista
el llamado a la responsabilidad de las autoridades en ser transparentes y en tomar las medidas que correspondan. Pero por último, y aquí insistir en esto, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de protegerse y proteger a los demás a través de ese lavado de manos y desinfectarnos las manos, a través del uso del cubrebocas, a través del distanciamiento físico. El llamado entonces es a que todos debemos tener cuidado y a que entre todos nos ayudemos a superar la crisis. Y aquí quiero hacer especial énfasis porque han mejorado, cuando comparamos los números del 10 de julio al 3 de julio de movilidad, han mejorado los números en relación a lo que había sido la semana anterior, pero no son los números que habíamos visto en la población en los primeros 15 días del mes de junio. Hay una especie de relajamiento y esto nos preocupa porque ayer mismo que personas que están vinculadas al sector agrícola en el Consejo Superior, en el Consejo Directivo de COSEP, nos decían que han bajado la guardia, inclusive las pulperías que están en el campo, las ventecitas que se estaban protegiendo y que estaban protegiendo no solo a la misma familia, sino a la misma persona que iba a esta ventecita, han quitado estas medidas. Entonces aquí la invitación es a que no hagamos eso, a que nos cuidemos entre todos. Nos mencionaban específicamente en el Tuma que se dio esta situación y efectivamente cuando vemos las ciudades donde están habiendo más cuido y menos cuido, pues vemos más cuido en Granada y de las ciudades que vemos menos cuido están Masaya y Matagalpa. Entonces hacer, por ejemplo, este esfuerzo de seguir utilizando estas medidas, seguir promoviendo estas medidas, seguir cuidándonos entre nosotros. Y quería en esto presentarles a ustedes un esfuerzo que estamos haciendo desde el sector privado, desde el COSEP, de este kit que estamos entregando esta semana. Vamos a entregar esta semana como parte de un grano de arena que estamos contribuyendo, un kit que incluye una mascarilla N95, 10 mascarillas quirúrgicas, un protector facial acrílico, 3 trajes protectores reutilizables, 10 gorros descartables, 10 cubrezapatos, unos guantes de nitrilo y unos lentes de protección. Todo eso está en este kit y vamos a entregar esta semana 400 de estos kits que se suman a otros esfuerzos que está haciendo el sector privado. Se suma el esfuerzo que trabajó en este sentido el INCAE, que trabajó AmCham, que trabajó FUNIDE, que trabajó COSEP en ese esfuerzo para llevar también a médicos que están tanto en el sector público como en el sector privado. El esfuerzo del fondo que fue creado también por un grupo de empresas que también ya ha entregado equipos de protección especial al gremio médico en diferentes hospitales de la capital y que es parte de esa demanda que está haciendo la OPS como la principal prioridad, que es la protección de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, de nuestro personal sanitario. Entonces, hacer ese llamado a seguir contribuyendo en esa línea. Por el lado del llamado nuestro, que vamos a seguir haciendo semana a semana, vemos la necesidad de insistir en la liberalización de las pruebas, en la importación y liberalización de las pruebas. Y aquí sí quiero aprovechar porque le hemos dado seguimiento en el sistema que está establecido, el sistema público que está establecido en las adquisiciones del Estado. Se ha dado a conocer el viernes pasado una solicitud de oferta de bienes, una contratación simplificada, la número CS 1305-2020, que le han puesto compra de emergencia de medicamentos e insumos del laboratorio para el abastecimiento de las unidades de salud. Aquí hemos visto, revisando esta solicitud de oferta de bienes, que vienen un total de 100.000 pruebas de PCR.
100.000 pruebas que son parte de lo que hemos venido insistiendo, que se tienen que traer la mayor cantidad de pruebas al país, que se tienen que no solo importar, sino que se tienen que dar a conocer los resultados de estas pruebas. Y hago alusión a esto por diferentes razones. Una, vimos ayer que el gobierno está abriendo el aeropuerto. Obviamente la apertura del aeropuerto no significa que ya entran vuelos hoy, porque eso ya es una disposición de las líneas aéreas y de la rentabilidad que hay, si se abre o no se abre pues el tránsito a lo largo de Centroamérica. Sin embargo, lo que el gobierno establece es que se tiene que tener una prueba de PCR por parte del viajero que quiera venir a Nicaragua, que se la haya tomado en los 3 días anteriores al viaje. ¿Qué sucede en el caso de que nos apliquen la misma medida de reciprocidad? Vamos a tener entonces los viajeros la posibilidad de poder hacernos esa prueba. Creo que esta situación es importante que se dilucide. Sabemos con esto que estamos viendo que están viniendo probablemente la próxima semana estas 100.000 pruebas. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo? Que haya transparencia en el mecanismo de cómo se van a utilizar estas pruebas, dónde van a estar disponibles, que se entreguen los resultados por escrito, no que te llamen y te digan que saliste positivo o negativo, que te entreguen un examen por escrito y que eso te permita. Entonces, si vas a tener, en el caso, por ejemplo, de esa medida de reciprocidad, que si vas a ir a un país y te van a pedir el resultado, entonces que tengas acceso a ese resultado, pero insistir en que esto no tiene que ser nada más en el sector público. Lo otro es que aquí vimos que están trayendo una cantidad que equivaldría, por ejemplo, 1.900.000 tabletas de cloroquina de 250 miligramos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que esto equivaldría, de acuerdo a los protocolos que se establecían hace unas 6 semanas, para 100.000 pacientes, aunque estos protocolos hoy ya son cambiantes y ya no aplican. Pero con esto lo que estamos diciendo es que se están queriendo traer o comprar esta cantidad de tabletas y aquí la industria farmacéutica nacional no ha sido requerida para que sea parte de este proceso y que puedan elaborar aquí estas pastillas que sí lo pueden hacer. Lo otro es que estaremos pendientes de a quién se le asigna este tipo de proceso, porque están haciendo una compra simplificada, lo cual significa que no es un proceso de licitación, sino que es un proceso donde se escoge de manera directa a la empresa que va a vender este tipo de productos. Y aquí solo vemos que hay una cantidad reducida de mascarillas y hay una cantidad reducida pues de, si no me equivoco, lentes para lo que son los equipos de protección especial. Entonces, a insistir también con las autoridades de que los médicos requieren de esta necesidad de protegerlos con todo el equipo necesario para que pueda darse esta, por lo menos, esta protección mínima para que las personas que están en esta línea de batalla puedan ser defendidas de la mejor manera posible. Quisiera terminar esta parte de la conferencia de prensa leyendo, dando a conocer un comunicado que emitimos esta mañana en nombre del Consejo Superior de la Empresa Privada, que lleva como título País demanda reformas electorales integrales. En realidad, el país demanda reformas electorales integrales. El Consejo Supremo Electoral publicó en la Gaceta, Diario Oficial número 129 del 14 de julio del 2020, una resolución administrativa que establece un nuevo plazo para la obtención de personería jurídica de nuevos partidos políticos. La resolución publicada deja en evidencia la falta de voluntad institucional del Consejo Supremo Electoral de contribuir a reencauzar el orden constitucional a través de un proceso electoral que involucre a todos los sectores políticos y sociales del país
y de establecer una ruta que garantice reformas políticas electorales que brinden certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y transparencia en las diferentes etapas del proceso electoral a realizarse en noviembre del 2021. Al contrario, con esta resolución establecen un precedente nefasto y peligroso al utilizar una resolución administrativa para reformar la ley electoral, lo cual viola los principios de supremacía constitucional y de legalidad. La resolución del Consejo Supremo Electoral, conforme sus alcances legales, tampoco responde a la demanda nacional e internacional de reformas electorales integrales que diferentes actores de la sociedad civil y la comunidad internacional hemos planteado y consideramos son necesarias para garantizar un proceso electoral libre, justo, transparente y observado. En COSEP hemos propuesto a la nación que es indispensable para la superación de la actual crisis sociopolítica la implementación de reformas electorales que permitan la realización de elecciones y que sea a través del voto popular de manera cívica, pacífica y democrática, que se recupere la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho y que permita la recuperación económica, la generación de empleo y el progreso para todos. Por lo que hemos demandado y seguimos exigiendo para la construcción de un sistema democrático la separación, independencia y modernización de los poderes del Estado, siendo un eslabón clave en el ámbito electoral el cambio de un nuevo Consejo Supremo Electoral que genere confianza en la ciudadanía y brinde garantías a todos los actores políticos. También hemos insistido en la importancia de que el gobierno cumpla con los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019 como condiciones necesarias para la realización de un proceso electoral que se desarrolle sin presos políticos y con plena garantía de todos los derechos y garantías ciudadanas, por lo que rechazamos todo tipo de reformas al sistema electoral que no responda a estos planteamientos, que sean violatorias del derecho y se realicen en forma unilateral sin tomar en cuenta a todos los sectores políticos y sociales del país, así como las diversas recomendaciones de carácter técnico que han realizado los organismos internacionales para garantizar un proceso electoral confiable y legítimo. Managua, 15 de julio del año 2020. Quiero terminar haciendo dos comentarios. Celebramos la liberación de 4 presos políticos que estaban en la lista que hemos venido demandando la liberación en los últimos meses, de esas alrededor de 90 personas. Ayer fueron liberadas 3 personas, hoy entendemos que ya fue liberada una 4ª persona de esa lista. Esperemos, por la información que estamos recibiendo, que hoy van a haber una cantidad importante de liberaciones de presos comunes. Ojalá que en esas liberaciones vengan más de estas personas que están en nuestra lista y por las cuales estamos pidiendo su libertad. Y el otro tema es, insistir, es que hay una ley. Vos no podés, y en esto queremos ser muy cuidadosos y muy enfáticos, vos no podés utilizar una resolución administrativa para cambiar lo que establece la ley. El manejo que se está dando aquí es un manejo, como dijimos, nefasto y peligroso. Con esto, mañana podrían cambiar las elecciones de noviembre del 2021 al establecer el precedente de que una resolución administrativa hace algo como esto. Y no solo eso, sino que todavía con esto, que es ilegal, crean adicionalmente más confusión, porque en el artículo 77 de la actual ley electoral dice que las personerías jurídicas se entregan 12 meses antes de la elección. Aquí están cambiando eso y pasándola a 5 meses antes, lo cual no es la forma correcta de hacerlo, como hemos mencionado, pero además te crea una confusión porque no queda claro, y es parte de tener que entender cuáles son los objetivos que hay detrás de esto,
de que si esas personerías jurídicas que se otorguen a mayo pudieran inscribir candidatos a las elecciones de noviembre del 2021, porque el artículo dice que los que pueden inscribir candidatos son los partidos políticos inscritos a noviembre del año anterior. Entonces, eso lo dejan en una nebulosa. No es correcto, volvemos al fondo, esto no debe de ser una situación que se acepte por su falta o por su violación de derechos, pero además poniendo en agenda y dejando esa preocupación alrededor de esta situación que se ha creado. Abrimos a cualquier pregunta. Pregunta Wendy Álvarez. Buenas tardes. Primero me gustaría conocer un poquito más detalles sobre estas importaciones que el gobierno va a hacer de las 100.000 pruebas y de las veces que usted hablaba que los laboratorios pueden fabricar en el país. No sé si no estoy tan clara sobre esta resolución. Y si ustedes consideran de que esta situación del gobierno decide exigirle a un extranjero la prueba negativa del COVID, puede forzar al mismo gobierno a permitir que los laboratorios de Nicaragua ya empiecen a aplicar estas pruebas a nacionales que vayan a viajar al exterior y donde también se puede exigir esta prueba de medida de reciprocidad. Entonces me gustaría conocer más detalles sobre este punto. Y con esto de que se ha reabierto el aeropuerto, ¿usted cree que Nicaragua pueda estar en los planes de los turistas de venir al país? ¿O qué condiciones requieren los turistas para que ellos puedan visitar Nicaragua de una forma mucho más segura, porque no corran el riesgo de visitarse en el país? Esos dos puntos me gustaría abordar con usted. Gracias. Gracias, Wendy. Lo que nosotros tenemos acceso es a esta solicitud de oferta de bienes que se hace en el sistema público. Las empresas que son proveedoras del Estado, que tienen este acceso al sistema, ahí se colocan las compras que el Estado hace a través de procesos de licitación o a través de, como en este caso, de compra simplificada. Entonces, a través de la revisión diaria de esta plataforma, vos estás dándole seguimiento a cuáles son los requerimientos que el Estado está haciendo. Y el viernes hizo esta publicación de esta solicitud de oferta de bienes, que repito es la CS 1305-2020, en donde hace la compra de emergencia de medicamentos e insumos. Y pues viendo lo que están pidiendo, estamos hablando de lo que el protocolo que tiene en este caso el sector público para la atención del COVID, que no ha sido modificado, aunque ayer mismo decía la Organización Panamericana de la Salud que no hay un protocolo en este momento que te dé una certeza. En esto lo que vemos es que hay una cantidad de solicitudes de enoxaparina, que son inyecciones, son soluciones inyectables, vitamina C, 1.975.000 tabletas. Estamos hablando de zinc, por ejemplo, que ha sido parte de este protocolo, 1 millón de tabletas de zinc. Estamos hablando de hidroxicloroquina, estamos hablando de paracetamol inyectable, ivermectina, nitazoxanida. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay una disposición finalmente de las autoridades de hacer algo que se tiene que haber hecho
tiempo atrás, pero que al final hay que entender que de lo que viene aquí, muchas de estas cosas, por esa misma situación de que esta es una enfermedad nueva, algunas ya no aplican. Eso no significa que estos medicamentos no van a ser utilizables, porque se utilizan para otro tipo de enfermedades también. Pero sí, lo importante destacar es que hay 100.000 pruebas de PCR. ¿Qué significa esto? Que entonces ya el sistema público va a tener estas 100.000 pruebas. Y estas 100.000 pruebas, si el sistema pudiera hacer pues 1.000 pruebas diarias, entonces estaríamos hablando de 100 días. Eso te permite asegurar de que si se utilizaran todas las pruebas todos los días, con esto cubrís para los próximos 3 meses y 10 días, casi 3 meses y medio. Entonces yo creo que la invitación aquí es que efectivamente ya estuvieran pidiendo otra cantidad similar, para que cuando estas pruebas vengan estemos con un proceso continuo de realización de pruebas en la población. Recordemos que 100.000 pruebas en una población de 6 millones de personas, pues obviamente es algo muy pequeño. En relación pues a lo que mencionaba, dentro de lo que están trayendo hay cloroquina, por ejemplo. Entonces, si aquí el laboratorio se le da la autorización, como estamos viendo que ya está pasando en otros países de la región, donde han tenido que incrementar los precios de estos productos que tienen precios controlados, para que eso te permita al importador privado, al laboratorio privado, importar su materia prima, y que esa materia prima es la que le permita entonces hacer aquí en el país estas pastillas con la calidad que se requiere. Y esa es la ventaja de tener a los laboratorios privados participando de estos procesos, porque habrá que ver a quién le compran estas tabletas. Entonces, lo que estamos diciendo es que debe de permitirse que las empresas del sector privado y que los laboratorios del sector privado sean partícipes de estos procesos, teniendo el cuidado de que, insisto, aquí lo que hay es una compra simplificada, y esa compra simplificada se escoge a la empresa, no es una licitación. Entonces, por ese lado estamos también viendo el tema. Tu otra pregunta fue lo de las pruebas. Creo que es importante que efectivamente, y lo hemos venido diciendo, ya vamos por los 4 meses, el tema de las pruebas, y seguimos pidiendo. De hecho, la semana pasada verificamos que ya en todos los países de Centroamérica están disponibles las pruebas en el sector privado, están disponibles en los hospitales privados, están disponibles en clínicas privadas. La persona que no va al sistema de salud público, que tiene recursos, que puede ir a pagar esa prueba, o que su seguro le paga esa prueba, entonces tiene ese acceso al sistema privado. Al establecer el gobierno este requisito de que tenés que tener la prueba del PCR tomada 3 días antes, de nuevo, esto podría significar que haya en algunos países, no hablemos de reciprocidad, sino que hablemos del mismo cuidado de estos países para protegerse de que las personas que vienen de países donde ellos no tienen control sobre el sistema de salud y sobre el cuidado que hay para tomar las medidas de prevención, entonces que requieran lo mismo. Eso significa que, ¿qué va a pasar? Van a poner entonces estas pruebas, como sucede en el caso de la vacuna amarilla, pues que de fiebre amarilla, que está en el MINSA. Hay un lugar donde está disponible para que cualquier ciudadano se aplique esta vacuna y pueda entonces ir a países que requieren de llevar este certificado. Aquí se tiene que hacer algo similar, por lo menos. Pero la propuesta nuestra es no solo hacer eso, sino que se liberalice la importación y que se pueda hacer en hospitales y clínicas privadas. Sobre la condición de los turistas para venir, hay un esfuerzo en el cual y Nicaragua y nuestro sector no está exento de este esfuerzo,
y esto es una realidad que se da en las cadenas internacionales de turismo, porque vos lo que tenés que hacer es proteger estas cadenas, proteger que si vas a abrir un proceso, entonces que tengas la seguridad de que se están tomando las medidas de protección adecuadas. Entonces aquí en ese sentido, lo que en algún momento ustedes publicaron como burbujas de viajeros donde países establecen las vinculaciones para asegurar que se están cumpliendo con las medidas, pues en el caso del sector privado, lo que es la parte que corresponde a las cadenas de hoteles que tenemos aquí, que son parte de cadenas regionales, están haciendo estos procesos que son los que te van a garantizar que cuando empiece de nuevo a haber un flujo de turistas, que puedan tener la certeza de que estamos cumpliendo con los requisitos, con las medidas de mitigación, con las medidas de protección que hoy son requeridas en el mundo, en todo el mundo para el sector turístico. Esto es un proceso de aprendizaje, no va a ser una situación que se construye de un día a otro, toma tiempo, y aquí el llamado pues en ese sentido de nuevo es a que se tiene que dar todo esto no solo por parte del sector público, sino que se tiene que dar también por parte del sector privado, tomar las medidas que corresponda para la protección no solo de los turistas, sino de las personas que van a atender a estos turistas. Pregunta Pilar Olivares. De remesas dijiste, Iván. No te escuché bien, Iván, que si tenemos el comportamiento de las remesas. Remesas, recaudaciones y en cómo se está moviendo el desempleo. No, cifras oficiales no las tenemos. Sin embargo, vamos a traer el próximo miércoles información que sí existe sobre, atendiendo pues a tu pregunta, sobre lo que es el manejo de las remesas en el país, recordando que las remesas entran a través de entidades del sector privado. Entonces, aquí sí se ha venido haciendo un seguimiento en ese sentido, pues a la caída que han tenido las remesas a partir de que inició esta situación, y esto en la misma región. La semana pasada que teníamos la reunión del Comité Consultivo de la Integración Económica, veíamos que las transacciones comerciales de la región han caído en 30% desde la pandemia, y que parte también de lo que ha caído en la región son las remesas, especialmente en el CA4, o sea, en los países de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. También hoy hemos conocido de que producto de esta situación de la pandemia, y esto nos pone hacia un segundo semestre complicado, porque no solo se cae en remesa, sino que también ya, por ejemplo, el gobierno de Panamá hoy tomó la decisión de reducir la jornada laboral en un 50%. Entonces, eso significa que si ya se había caído 30% la situación económica centroamericana, pues esto va a tener un impacto, y entonces ya estamos viendo que pudiera ser aún mayor el efecto negativo en este año en la economía de la región, y obviamente incluyendo Nicaragua. Pero no tenemos, aparte de remesas, no manejamos las cifras
que el gobierno pues es el que le corresponde recaudación. Se maneja que hay un déficit fiscal creciente, pero no tengo números, y en ese sentido pues vamos a ver si logramos presentar algún tipo de información en la próxima semana. No tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, entonces cuídense.